Empezaron a llegar a las 3 de la mañana. El ruido de los autobuses cruzando la avenida se mezclaba con el de la lluvia, que ya completaba 3 días seguidos. Para colmo quedaba poco en la alacena. Ríos de gente a las puertas de los supermercados, y esta es una imagen que todos tenemos en la cabeza. Arrasaron en pocos minutos con los alimentos que quedaban en los estantes, provocando peleas por latas de atún y otros enseres. El agua, que ya completaba 15 meses, viniendo solamente 3 días a la semana, salía turbia y con un ligero olor a algas. Dijeron que llegarían a la Ciudadela. Los diarios intentaron manejar la situación diciendo que el dispositivo estaba preparado, que el ayuntamiento ya había tomado suficientes medidas y que la gente se hospedaría en carpas. Al menos por unos días, mientras la situación empezaba a mejorar. Pero todos sabíamos que esto no iba a ser por unos días. Esta iba a ser la nueva normalidad. Desde hace tiempo que el mar había arrebatado cientos de kilómetros de playa en las costas, esas mismas que por mucho tiempo fueron visitadas por extranjeros del norte de Europa y que las llenaban, las rebasaban hasta que no cabía ni un alma. La comida había pasado a valer casi todo el salario, casi todo. Las pérdidas por sequía o por inundación eran incontables en regiones que en otro tiempo fueron ricas, que eran prósperas, en distintas latitudes, cercanas y distantes. La receta del desastre estaba servida. Poco quedaba. Y además, había que compartirlo con los que no paraban de llegar. Y yo no podía parar de pensar en las circunstancias en las que se encontraban en sus lugares de origen. Porque si venían, era porque donde estaban era un sitio aún más hostil. Los puedo imaginar incluso, y ustedes también, los pueden imaginar, saliendo de sus casas, literalmente con el agua al cuello. Pero ¿saben qué? Los humanos ignoramos la tragedia hasta que nos alcanza. Parece distópico esta historia que les acabo de contar, pero según un informe del ACNUR presentado recientemente, cerca de 60.000 personas huyen de su hogar cada día debido a la crisis climática. Y las consecuencias del cambio climático, permítanme decirles, que no son una cosa únicamente del tercer mundo. Pero más allá del debate que se dará en este recinto sobre la capacidad de enfrentar las crisis provocadas por este fenómeno, la pregunta es si como humanos estamos preparados para enfrentar desplazamientos masivos por catástrofes naturales. Y no solo esto, quizá incluso, ¿lo han pensado? Para que nosotros mismos o nuestros hijos seamos migrantes por esta causa. Y que seamos migrantes en un mundo en donde se levantan muros, en un mundo donde se formulan leyes para expulsar y para desalojar a quienes llegan de otra tierra debido a tragedias como la guerra o condiciones de pobreza en sus lugares de origen. En un mundo donde se señala al extranjero como culpable en tiempos de escasez. Recordemos que las inundaciones no solamente ocurren en América Latina o en África. Recordemos que esto es un fenómeno que también ocurre en países ricos. En Austria, el año pasado, uno de los países supuestamente más preparados para el cambio climático y para enfrentar las crisis y las catástrofes, un país supuestamente desarrollado, enfrentó una crisis precisamente debida a lo que llamamos cambio climático y que pensamos que llegaría en un futuro, pero un futuro que es ahora mismo. Este es solamente uno de los ejemplos. Pero ¿qué vamos a hacer cuando tengamos que enfrentarnos a las grandes movilizaciones de masas que se presentarán debido a estas circunstancias?
Y por eso, señoras y señores, la crisis que debemos enfrentar no solo será climática, sino que también será humanitaria. Muchas gracias. Di tu nombre antes de empezar. ¿Con el nombre vale o el equipo también? Nombre. Vale. ¿Lo digo rollo durante el discurso o en plan, hola, soy... Bueno, hola, soy Adrián. Gracias, Adrián. Que no tenemos aquí. Nosotros eso se suele poner en la pantalla sin etcétera. Y en este caso mucho. Seguro que todos ustedes alguna vez habrán visto algún documental del National Geographic ambientado en la sabana. Y seguro que en alguno de estos documentales habrán visto la típica escena en la que cientos y cientos y cientos de animales, como pueden ser gacelas o antílopes, huyen de un peligro mayor, como podría ser un león. Y también, por desgracia, estoy seguro que muchos de ustedes, en su infancia y su niñez, habiendo visto una escena tan disruptiva, lo único que habrán dicho ha sido, jaja, gacela tonta, si no pasa nada. Y es triste, pero esta es la realidad que se avecina con el cambio climático. Desplazamientos masivos a costa de un solo peligro en los que el futuro es incierto. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿hay alguna vez en la que hayamos visto algo medianamente similar que no les haya pasado a los animales? Pues triste, pero cierto, sí que pasa. Si nos remontamos a la China del 200 después de Cristo, en un periodo conocido como el Romance de los Tres Reinos, básicamente el país estaba dividido en tres caudillos de la guerra. Y uno estaba dispuesto a atacar a los otros dos. En un campo de batalla, que después se volvería milenario, conocido por llamarse los acantilados rojos. En este campo de batalla, la coalición de los dos señores de la guerra estaba esperando arriba del acantilado a cómo un desplazamiento masivo y en tropel de las tropas del caudillo del norte avanzaban con sus barcos por el río. Ante este desplazamiento masivo y sin precedentes, lo que hicieron fue tirar flechas incendiarias desde arriba del acantilado. Y precisamente esa aglomeración de gente lo que causó fue un infierno en la tierra. Una de las mayores desastres humanitarias que ha tenido China, a pesar de ser tan antigua en la historia. Y podrán pensar, pues si esto se parece a lo que nos acontece con el cambio climático, el futuro es bastante negro. Pero no, no se preocupen. Porque aunque a veces hay tragedias y a veces el futuro es desagradable, después vienen los tiempos buenos. Y tras esta batalla y esta tragedia, vino el Imperio Song, uno de las épocas más prósperas y más ricas y más fructíferas para toda China. Con esto, ¿qué les quiero decir? Es cierto que han pasado 2000 años, pero aún así seguimos levantando muros, como puede ser el que hay en América, el que hay en Polonia y el que hay en otras partes del mundo. Pero estos muros esta vez, aunque no estemos en el medievo, ni siquiera son contra soldados, son contra familias que huyen de muchas cosas, del hambre, del terrorismo, de las mafias, y en un futuro un factor mucho más común entre todas ellas será del cambio climático. El mar subirá, el clima será peor, las tormentas serán más desastrosas, los terremotos más frecuentes, y todos deberemos buscar un lugar mejor en el que vivir. Pero ante este futuro tan negro, ¿podemos hacer algo? ¿Realmente estamos preparados para estos desplazamientos tan masivos? Pues yo creo que sí. Porque cuando antes se agachaba la cabeza ante el caudillo, se acataba y se callaba, esos tiempos ya pasan. Y todo esto ya ha cambiado. Ahora somos capaces de señalar al racista, al que discrimina, al que entorpece el camino de la humanidad, y entre todos creamos una red para ayudarnos unos a otros a salvarnos todos juntos de este problema. Porque es cierto que sigue habiendo gente que se cree que vive en Constantinopla y que dice de levantar un muro gigante entre México y Estados Unidos, o que, por ejemplo, en Polonia no hace falta ni un solo inmigrante musulmán, que esos se pueden quedar en su país. De eso sigue habiendo, no tengan la menor duda, y seguirá habiendo en el futuro,
porque es una cosa inevitable. Pero lo que también es cierto es que la mayoría del mundo, que es lo que cuenta, nos estamos dando cuenta del problema. Y ante los desastres climáticos y los desplazamientos masivos de población que traerán, lo que nos estamos dando cuenta es que nuestra mejor arma no es la discriminación, sino la unión. No es apuntar con un arco, sino dar la mano y decir, yo te. Y es que, señores y señores, no lo digo yo, no es mi discurso, son datos. En el último año a España llegaron 500.000 de personas. Y estas personas que todavía viven en la Edad Media, lo que dirán es una invasión. Es precisamente lo que suelen decir. Pero lo que dicen los datos es que este 500.000 de personas que llegó a España, lo que ayudó fue a que nuestro país sea la economía que mejor y más rápido avanza de toda la Unión Europea. Demostrando que esto no se queda en simple retórica y simples metáforas de un mundo de yuppie en el que todos somos amigos, sino que realmente, cuando dejamos entrar al que lo necesita, le damos la mano y le ofrecemos la oportunidad de trabajar y ganarse la vida, ganamos todos, y no solo gana uno. Porque, señores y señores, ese es el futuro que nos espera. En este futuro nosotros ya no miramos si el que tenemos al lado es del acantilado de arriba o el de abajo, es del pueblo de al lado o el de aquel, es amarillo, es blanco, es marrón o es de otro color. Aquí lo que se mira es que todos somos personas y todos huimos del mismo león, que es el cambio climático. Por tanto, dado que la cultura y todos los movimientos migratorios que estamos viviendo debido al cambio climático no están trayendo más que beneficios, patrimonios culturales, como podría ser, por ejemplo, el doner kebab, pues a mí, precisamente, no me cabe ninguna duda de que la respuesta a la pregunta es ¿estamos preparados para un futuro de desplazamientos masivos por catástrofes naturales? Es un rotundo sí, porque la persona que espera arriba del acantilado ya no está con un arco y una flecha, sino con una mano y una escalera para que el que está abajo se pueda salvar. Muchas gracias. Yo también tengo que contar mi nombre, ¿no? Bueno, pues soy Rubén Palo. Rubén. Rubén. Eso es. Buenas tardes. Cuando ofrecieron el tema del discurso y me apeteció participar, primero lo enfoqué sobre un debate sobre inmigración, que es a lo que estamos todos acostumbrados, a que los políticos de turno estén decidiendo si las personas, repito personas, que están al otro lado de fronteras, tienen derecho a venir o no. Es decir, si en el momento en el que pisen tierra nuestra, van a ser personas o van a ser inmigrantes. Y con eso en la cabeza, al final me doy cuenta de una cosa. Y es que quien venga a nuestro país, a cualquier otro, por el motivo que sea, lo primero es persona. Y como persona tiene derecho a la vida y a cualquier otra necesidad que se nos cubra a nuestros ciudadanos. Todos, la gran mayoría al menos, estamos de acuerdo en esto. Estamos de acuerdo en que estas personas que vienen por el motivo que sea, son personas y debemos tratarlas como tal. Los españoles también hemos sido inmigrantes. Ahora, cuando viene la inmigración hacia nosotros, es el momento de darnos cuenta de eso. Pero entonces, si ya esto está tan claro, a mí me preocupa una cosa. Y estamos preparados para esto. Lo primero y más importante, señoras y señores, aquí no tenemos un problema, tenemos una responsabilidad. Y es que el cambio climático no lo han provocado aquellos países desde los que se desplaza gente en su mayoría, sino nosotros. Somos nosotros, Occidente, quien ha condenado a estas personas a perder su sustento de vida. Y somos nosotros, Occidente, quien nos tenemos que hacer cargo. La pregunta es, ¿podemos? A mí, cuando se salta este debate, siempre tengo la
sensación de que el ideal sería cogerlos como hermanos. Pero entonces siempre pasa lo mismo. Y es, o por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo. Ahora imaginemos que yo quiero adoptar a un hijo, es decir, es una persona que se ha visto desprotegida y que necesita mi ayuda, y me van a poner 1000 condiciones. Me van a poner 1000 condiciones no a ese hijo, sino a mí. ¿Y eso por qué es? Eso es porque si yo no pongo ninguna condición, bien, adopta el hijo, ya he hecho mi acto de caridad. Pero ahora me tengo que preocupar de esta persona. ¿Y si no me preocupo? ¿Y si el día en el que las cosas se ponen un poco más difíciles, decido que esta hija mía pues no va a tener comida porque hoy, si no, no me da para ir al bar? Si yo decido que esta vez estamos más hacinados en casa y que ya no le voy a dar una habitación, si yo decido que ha hecho cualquier cosa que a mí ese día no me ha sentado tan bien y le castigo más aún, si cada vez que va esta persona por la calle, que se pasa por casa, le insulto de la primera manera que veo, si cada vez que a quien yo tengo que cuidar me causa la mayor molestia, intento tirarlo lo más lejos posible, pues esta persona no va a ser capaz de integrarse conmigo, de convivir conmigo, no va a ser capaz de ser parte de esa familia mía. Y no creo que a ninguno de los aquí presentes se le ocurra decir que lo que le ha pasado a esa niña es culpa suya. La responsabilidad era mía, el deber era mío, y el deber y la responsabilidad de hacernos responsables de aquellas personas a las que les hemos quitado todo, contaminando como si nada importara, es nuestro. Por eso tenemos que recapacitar nosotros, tenemos que decidir nosotros, tenemos que tomar medidas nosotros. Debemos permitir que aquellas personas que lo necesitan vengan aquí. Pero a la pregunta de si seremos capaces de hacerlo, yo les cambio la pregunta, señores. No sé si lo seremos o no, pero debemos serlo. Muchas gracias. Pues yo me llamo Umi, pero se escribe O-U-M-Y. Pero No podéis lo acabo de poner... pasar. Ah. No lo acabo de pasar. Qué bueno. ¿Cómo se pronuncia, perdona? Umi. Umi. Sí, la O no se lee. El 9 de marzo de 2009 pisé por primera vez el aeropuerto de Madrid, Adolfo Suárez Barajas. Tenía tan solo 6 años. Mis pequeños pies tocaban el suelo de un nuevo continente, de un nuevo país, que en aquel momento solo era un nombre que sonaba en la boca de los adultos que me rodeaban. No entendía del todo el significado de aquel viaje, pero lo que sí tenía claro es que, por una parte, estaba emocionada por descubrir lo que me depararía España, y por otra parte, pues, tenía bastante miedo de lo que me iba a pasar cuando llegase ahí y no pudiese adaptarme. España me recibió con un aire distinto, con calles que no olían como las de mi infancia, con un idioma que no entendía y con miradas que, aunque algunas eran bastante acogedoras, otras con un poco de miedo, sintiendo ¿y esta quién es? Crecer aquí no solo fue aprender un nuevo idioma, adaptarme a las costumbres de aquí, sino también a vivir entre dos mundos y a equilibrar mi identidad sin perderme en el intento. Los retos fueron muchos, desde los primeros días en la escuela en los que mi nombre era un poco raro de pronunciar y la gente no sabía cómo decirlo, hasta los momentos en los que mi fe y mis creencias llegaron a tacharme de peligrosa. Me encontré explicando una y otra vez por qué mi piel era tan oscura o por qué mis costumbres eran tan distintas y a veces me vestía tan raro, o a veces que se me escapaba alguna palabra de mi idioma mientras mantenía una conversación en castellano.
Pero aquí estoy hoy, no solo como una niña que tuvo que adaptarse, sino como una mujer que tiene voz en la sociedad, musulmana, negra y con la cultura senegalesa corriendo por mis venas. No os voy a hablar ni de estudios, ni de estadísticas, ni de datos. Os voy a hablar de personas. La neofobia es el miedo irracional a lo desconocido. Todas esas personas que en algún momento tendrán que verse obligadas a abandonar sus países para ir a refugiarse en otros países, van a llevar consigo una mochila. Esta mochila estará llena de costumbres, de vivencias, de lenguas nuevas, de maneras de comportarse que a lo mejor no son las mismas que la de los países receptores. Pero aunque los países receptores puedan estar preparados a nivel estructural, esa no es la verdadera barrera. La verdadera barrera es la que tenemos aquí en la mente a aquellas personas que viven en esos países receptores. Tenemos miedo del negro que nos dicen que viene a robarnos, del musulmán que viene a poner una bomba en nuestra escuela o del sudamericano que viene a narcotraficar. Miedo infundado. Todo esto es fruto de la ignorancia, alimentada por unos medios de comunicación que tergiversan la realidad y solamente nos dejan ver aquello que quieren que veamos. Y nosotros como borregos les seguimos. Yo me fui de Senegal, sin ser obligada, porque sigue siendo mi hogar. Pero pensad que esas personas que son desplazadas por catástrofes naturales han perdido lo que alguna vez llamaron hogar. Y creedme, si cambiar de colegio de pequeños nos resultaba extremadamente complicado y difícil a la hora de adaptarnos, imaginaros tener que adaptaros a una nueva vida, a unas nuevas vivencias y a unas nuevas costumbres. Es infinitamente más complicado. No estamos preparados para un futuro de desplazamientos masivos por catástrofes naturales, porque aún nos quedan demasiadas barreras por tirar, demasiados muros por borrar, demasiadas fronteras, que no estoy hablando de las fronteras de los papeles, sino aquellas que tiene cada persona en su mente. Y ojalá que dentro de unos años ustedes me vuelvan a hacer la misma pregunta y pueda responderles con un rotundo sí. Sé que muchos pensarán que esta idea de cambiar el mundo es una verdadera utopía, porque al final es lo que os propongo, cambiar el mundo. Porque hasta que no cambie el mundo, esas personas que se verán obligadas a ser desplazadas no van a poder adaptarse y esos países receptores no van a estar preparados para acogerles. Pero dejad que os cuente una historia. Érase una vez un hombre que quería cambiar el mundo. Tras varios años de intentarlo, se dio cuenta de que no era posible. Entonces bajó sus expectativas y dijo, pues como no puedo cambiar el mundo, voy a intentar cambiar mi país. Tras varios años también de intentarlo, fracasó. Fue ya a tan avanzada edad que dijo, ya que no puedo ni cambiar el mundo, ni cambiar mi país, voy a intentar cambiar mi entorno más cercano. Pero no fue hasta en el lecho de su muerte que se dio cuenta de que para cambiar el mundo realmente debería cambiar el primero. Porque sí, una nueva sociedad es posible, pero el cambio debe comenzar en cada uno de nosotros. Y cuando cambiamos, impactamos en aquellos que están al lado nuestro. Nos volvemos en un ejemplo y creamos un efecto multiplicador. Sé lo difícil que es adaptarse a un nuevo país y a una nueva realidad porque yo lo he vivido. Y por eso hoy os digo, la empatía hay que enseñarla, practicarla y reforzarla desde la niñez. Porque solo cuando aprendemos a mirar al otro con comprensión, en lugar de con miedo, estaremos verdaderamente preparados para lo que se nos viene encima, que son millones y millones de desplazados que han perdido su hogar. Y no os penséis que estos millones de desplazados es gente negra o gente de otros países. A lo mejor sois vosotros. Muchas gracias.